Y era el día, una fiesta muy especial para Cataluña, el día de San Jordi, San Jorge, patrono de Cataluña, donde se entregan libros y a cambio de flores. Y una fiesta que nos conviene mucho a los ecuatorianos porque muchas de esas flores, bellísimas rosas, son las rosas del Ecuador, compatriotas. Jueves 24 de abril en la mañana viajamos a Madrid. A las 11 de la mañana aproximadamente, pues nos recibieron en la base aérea Torrejón de Ardoz, delegado de la Cancillería, embajadores del gobierno español y obviamente pues nuestro personal diplomático también en Madrid. No recuerdo por qué nos habíamos atrasado un poco, ya, se atrasó el despegue de Barcelona, casi una hora estuvimos en pista, entonces ya llegamos un poco tarde, tuve que suspender ahí una reunión de trabajo. Y llegué unos 10 minutos tarde a la reunión, a la entrevista con diario El País, con el director de la sección internacional. Pero salió la entrevista a mañana, porque lo que han salido es 2 o 3 reportajes insultándonos y engañándonos, pero terrible. Yo te mandé el mensaje, no sé si lo prepararon, pero terrible. ¿Cómo es? Perseguidos por Correa, no, Pueblo Guerrero de Sarayaku da protección a perseguidos por Correa. O sea, que 3 calumniadores que firmaron una denuncia falsa contra el presidente acusándolo de criminal de lesa humanidad hayan sido sentenciados por el sistema de justicia en un juicio por demás transparente, porque todos los días la prensa publicaba algo del juicio y son claros. O sea, incluso lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es que se faltó al debido proceso, es incuestionable el debido proceso. Critique la ley ecuatoriana, que para ellos eso no se debe sancionar y es parte de la libertad de expresión que un malqueriente confirma con abogado, presente una denuncia penal contra el presidente acusándolo de genocidio. O sea, para estos noveleros de la Comisión Interamericana, allá en Washington, financiados por Washington, radicados en Washington, cuando Washington no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para esos noveleros, ¿no? Una denuncia falsa, temeraria y maliciosa no debe ser sancionada. Ese es su problema, pueden pensar lo que les dé la gana, pero no pueden imponernos, no pueden, o sea, están cuestionando la ley de un país soberano y no nos pueden imponer sus novelerías. Un país, de acuerdo al derecho internacional, solo tiene que cumplir lo que ha firmado y nunca hemos firmado, nunca hemos adscrito las novelerías de esta burocracia. Pero bueno, en todo caso, de acuerdo al diario El País, son perseguidos por Correa, ¿no? Así es como se distorsiona todo. Y por si acaso, en España se sanciona ese delito incluso con más pena, con 2 años de cárcel, el mismo delito, abusar de la justicia. ¿Lo tienen por ahí? Ahí está, un pueblo amazónico guerrero acoge a los hostigados por Correa en Ecuador. O sea, yo, como no tengo nada más que hacer, me pongo a hostigar a la gente, ¿verdad? Y tienes el artículo, búscate el artículo, César, del Código Penal Español, para que vean lo que tenemos que enfrentar, ¿eh? La corrupción de la prensa existe en todos lados, ¿no? Prensa que no contrasta noticias, que por ahí basta con que haya un periodista odiador u orden del alto directivo, tienen que calumniar a este gobierno de Correa porque osó enfrentar a la prensa para que todos los días saquen reportajes negativos. ¿Cuántos llaman? 48 reportajes negativos. 52 ya. 52 reportajes negativos en el país. Y sin pedir contrastación, sin pedir información al gobierno ecuatoriano. O sea, algo vergonzoso. Sí leyeron lo de hace un momento, pónganlo por favor. ¿No? Pueblo guerrero, un pueblo amazónico guerrero acoge a los hostigados por Correa en Ecuador. O sea, solo son hostigados. Veamos lo que dice el propio Código Penal Español. Siguiente, pónganme la siguiente. Artículo 456 del Código Penal Español. Lo que con conocimiento de su falsidad o temerario desprecio hacia la verdad imputaren a alguna persona hechos que, de ser cierto, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados. Siguiente. Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. O sea, en España también se hostiga a los opositores políticos, para que vean la doble moral de esta gente, ¿no? Eso es sancionado en prácticamente todas las partes del mundo. Imagínense, tienen la denuncia, pero es que no sé si me entienden. O sea, el diario El País está tratando de posicionar que por ahí un desubicado como Cleber Jiménez me dijo criminal de lesa humanidad, por eso lo enjuicié y lo metí preso. No, compañero. Presentaron una demanda penal
con firma de abogado, con 2 testigos más, acusando al presidente criminal de lesa humanidad. 9 meses duró esa investigación. Búsqueme por favor en mi maletín está, César, páseme para mostrarla ante las cámaras. 9 meses. Y el problema es que se lo haya enjuiciado porque la denuncia es maliciosa y temeraria. El problema no es que mientan, el problema no es la mala fe, el problema no es la ignorancia, la falsedad. El problema es que se lo sancione. Están las cosas patas arriba, nos quieren engañar. O sea, es terrible lo que está pasando. Tenemos que reaccionar, compañeros. Nos quieren robar la verdad, la referencia. El malo no soy yo. El malo es que presenta una barbaridad así contra una persona inocente, porque yo puedo ser presidente de la República, pero sigo siendo persona, ser humano, padre de familia, esposo, etcétera, hijo. El problema es el que se atreve a presentar una infamia de esta naturaleza y quieren posicionar que solo fue una calumnia, que ya es grave. Yo creo que debe ser sancionado así sea una calumnia, que me hayan dicho criminal de lesa humanidad. No, es una denuncia de ¿cuántas páginas será? 20 páginas diciendo las más grandes barbaridades. Que el 30 de septiembre de 2010 yo ordené disparar contra un hospital indefenso, que a mediodía salí a la Universidad Técnica Equinoccial para preparar mi supuesto rescate y después volví para simular ser rescatado. Todo eso dice esto. Pero así nomás lo presentaron. Aquí está la firma de todos estos señores. La firma de Clever Jiménez, Carlos Figueroa, Fernando Villavicencio. Otra mentira. No fue en mis funciones de asambleísta que hice esta denuncia frente al gobierno más corrupto de la historia. Los corruptos son los que presentan estas porquerías, que solo demuestran enfermedad del alma, compañero. Pero, primero, esto no es función de un asambleísta. Segundo, lo firma con 2 personas porque no son asambleístas y los auspicia un abogado privado. ¿Cómo puede decir que estaba en sus funciones de asambleísta? Por ningún lado. Y ni eso toca la CIDH. Lo que dice es que ellos creen que esto es parte de la libertad de expresión. Crean lo que les dé la gana. Pero no vamos a someter al país a su novelería. Esto es inaudito, compañero. Y esto es lo que no dice Diario El País. Y cómo engañan. Y en su propio código penal sancionan incluso más drásticamente estos comportamientos. Esto es un poco también de neocolonialismo, ¿no? Los nuevos virreyes. Ellos pueden hacer eso, pero nosotros no. Tenemos que obedecer a su novelería. Más aún si les caemos mal. Entonces ahí sí Correa tiene que dejarse insultar, se tiene que dejar mentir. Mientras yo sea presidente, defenderé la verdad y mi honra, compañeros. Y la defenderé de la manera en que se hace en los países civilizados. Es decir, utilizando las leyes que, gracias a Dios, en Ecuador todavía protegen los derechos de los ciudadanos, pese a la novelería de ciertas burocracias y pese a la corruptela de ciertos medios de comunicación como El País. Y lo que está pasando es algo gravísimo, y esto lo apoya la prensa. Qué bueno, se le creó un problema más a Correa, como si el problema es para mí, el problema es para el país, ¿no? Que la comunidad de Sarayaco, una comunidad altamente politizada, se victimiza, ¿no? Hay atentado con nuestros territorios, etcétera. En verdad, son altamente politizados, al menos ciertos dirigentes. Ahí están escondidos estos 3 tipos, fugitivos de la justicia. Y han decidido darles protección, es decir, desafiando todo el Estado de Derecho. Y eso aplaude cierta prensa. Porque otro lío más para Correa, el problema es para el país. Imagínense si se siente ese precedente, que cualquier comunidad se considera con la autoridad para desobedecer una sentencia judicial y proteger fugitivos y proclamarlo de esa manera. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en Ecuador? Imagínense un instante en Italia, que alguien de ustedes, un ciudadano italiano, pide un juicio y una comunidad diga, no, nosotros damos protección y nadie va a meter preso a este señor porque lo estamos protegiendo nosotros. Viernes 25 de abril continuamos en Madrid a las 9 de la mañana en vivo. Entrevista en los programas Los Desayunos de Televisión Española con la periodista María Casado, pero también hubo un panel de 3 otras personalidades, no me han puesto los nombres, un especialista me parece en economía, el otro era en cuestiones, la otra señora en cuestiones internacionales y una última en cuestiones de periodismo. Esto fue en vivo, pues se dieron, yo creo que fue muy interesante la entrevista, se dieron algunos mensajes claves, básicamente, compañeros, mensaje clave, la crisis, la solución de la crisis, no es técnica, es política. ¿A quién se quiere proteger? ¿A los ciudadanos
o al capital financiero. Si se quiere proteger a los ciudadanos, no se están tomando las políticas correctas para superar la crisis. Por ejemplo, los desahucios en España. Desahucios en una crisis sistémica no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque van a llegar al peor de los mundos, como efectivamente está pasando. Familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas, repletos de casas. Esa es la economía del absurdo. La economía busca el mayor bienestar social. No es que no hay casas, están mal asignadas. Las tienen quienes no las necesitan y no las tienen quienes sí las necesitan. Y esa es la función de la política económica. El problema de Europa, de España, de Italia, sería si no hay talento humano, y les sobra talento humano. Si no tienen tecnología, y les sobra tecnología. Si no tienen infraestructura, y les sobra infraestructura. El problema es de coordinación. Y la mejor manera de coordinar es con una adecuada política monetaria. Pero tienen moneda común. Y tienen un banco central, con todo respeto para Europa, absolutamente neoliberal, conservador, ¿no? Que protege al capital financiero y autónomo. Esta novelería de los bancos centrales autónomos que no tienen ninguna razón de ser. No, es que la política monetaria debe estar alejada de politiquería, demagogia y es técnica. Primero, eso contradice la propia definición de política. Segundo, con ese absurdo, los ministerios de Hacienda, de Finanzas, como se llamen, también deberían ser autónomos, porque la política fiscal es técnica. Los ministerios de Educación deberían ser autónomos, o la política educativa no tiene también mucho de técnica. Pero primerito, tiene de política, decisiones políticas. ¿A quién beneficiamos? Si la educación es mercancía o es un derecho, son decisiones políticas. ¿A quién beneficiamos? Si al capital financiero, a los ciudadanos, son decisiones políticas. Entonces, el problema de la crisis europea, con todo respeto, más que técnico, es político. Y uno de los graves problemas es ese Banco Central autónomo y ultraconservador que en nombre de la técnica, ¿no?, protege al capital financiero. Esa obsesión antiinflacionaria, controlar la inflación, como si fuera el único objetivo de política económica, como si fuera indicador de bienestar. La inflación no es indicador de bienestar. En los cementerios tampoco hay inflación, porque los muertos no consumen, y si no consumen no hay presión sobre los precios. Pero le aseguro que los muertos no gozan de mucho bienestar, que digamos. Entonces la inflación no es indicador de bienestar. Indicador de bienestar es empleo, con buenos salarios, etc. Y se está sacrificando todo aquello por controlar la inflación. ¿Por qué? Porque una inflación pequeña, anticipada, con ajustes salariales, no perjudica a nadie, salvo a los que tienen gran cantidad de activos líquidos. ¿Qué es activo líquido? Básicamente el dinero. Pero si usted tiene 100 euros en su bolsillo y hay inflación del 1%, esos 100 euros que compraban 100 papas, ya he dado este ejemplo, patatas, le dicen aquí, patatini, ¿no? ¿Cómo le dicen? Patatini. Si compran 100 patatinis, cada patata costaba 1 centavo, si hay una inflación del 1%, al final del año, esos 100 euros ya no compran 100 papas, sino 99 papas. A las finales ni lo sintieron, ¿verdad? ¿Quién lo va a sentir? El que no tiene 100 euros en el bolsillo o en la bóveda, sino que tiene 100 millones de euros o 1.000 millones de euros. ¿Sí me explico? Ahí sí el costo de la inflación es grande. Y ese es el sistema bancario, ese es el sistema financiero. Entonces, nada de eso es técnica, ley natural, que el fin último de la política monetaria, un banco central independiente, autónomo y profesional, es controlar la inflación. No, es pura ideología, pura política, todo en función de proteger los intereses del capital financiero. De todo eso se habló en la entrevista, compañeros, en los escasos 30 minutos que tuvimos al aire. La revolución avanza y nadie la detiene, la conciencia ciudadana. Chicos, esto fue un acto sumamente emotivo, sumamente importante. ¿Sabe lo que pasó? Vinieron como 5 compañeras ecuatorianas que trabajaban en el hotel. Y ahí, justo yo venía a decirles, no tienen nada que agradecer. Y cuando entran las compañeras, casi se me salen las lágrimas, le digo, ¿saben a quiénes tienen que agradecer? A estas compañeras. Porque es con su sudor, con su esfuerzo, que ustedes pueden estar estudiando en estos momentos, ya que ellas con sus remesas salvaron al país, compatriotas. Ahí están las compañeras comiendo con nosotros. Le pedimos permiso al gerente para que nos acompañara. Y miren lo lindo, tienen grabado eso.
Cuando las compañeras se van y se despiden para continuar trabajando, los estudiantes le aplauden a rabiar a las compañeras trabajadoras. ¿Se imaginan los estudiantes aplaudiendo a la clase trabajadora, a nuestros migrantes trabajadores, a nuestros sencillos trabajadores? Algo está cambiando. ¿Tienen esa toma o no? Yo la pedí, esa sí la pedía. Pasaste el mensaje, César. No la encontraron. Por si acaso, no creo que es la culpa del equipo que me acompañó, porque no hemos ni dormido. Pero hay un equipo en Ecuador pues, que puede revisar el material y calmadamente, bien dormido, discernir que se tiene que informar, que se tiene que presentar. Entonces, que no me vuelva a pasar esto, por favor. La verdad es que se pudo mejor hacer el trabajo. Bueno, luego de esto a las 5:30, ya son clásicas mis entrevistas con Ana Pastor, ¿no? Anita Pastor. Entonces me pidió una nueva entrevista, ahora está en CNN. Como el tiempo me dio la razón, porque en la primera entrevista con Ana, no le gusta que le digan Anita, hay que respetar la cultura de cada país. Ustedes saben que Anita en Ecuador es una expresión de afecto, el diminutivo, ¿verdad? Es como aquí se dan 2 besos, o sea, yo no es que me voy a resentir porque me dan 2 besos, bueno, es la cultura europea, Italia, España. Pero bueno, en todo caso en la primera entrevista, ¿no? No, que hay libertad de expresión, la libertad de prensa. La libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Verá que cuando usted diga algo que no le conviene al dueño, ya no seguirá siendo periodista de ese medio. No, que hay libertad de prensa. Créame, como que si fui premonitorio, ¿no? Fue una premonición, porque a los pocos meses la sacaban del canal público donde trabajaba porque dijo cosas políticamente incorrectas. Ahora está en CNN. No, me dice, aquí ejerzo mi libertad de expresión. Sí, hasta que diga algo que moleste a los dueños. Y vamos a ver a dónde queda la libertad de expresión. Claro, mientras sean cosas sobre Ecuador, sobre el eclipse solar, sobre el terremoto en Chile, va a poder decir lo que quiera. Pero el rato en que descubre un caso de evasión de impuestos de uno de los accionistas de CNN, vamos a ver para dónde queda la libertad de expresión. Que no se engañen, compañeros. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Por eso tan necesario diversificar la propiedad de los medios de comunicación. Medios públicos controlados por la sociedad, no por el gobierno. Medios comunitarios sin fines de lucro, que no tengan este conflicto terrible entre negocio y derecho. El negocio, utilidades, y el derecho de informar. El derecho de los ciudadanos a recibir una adecuada información. Si entran en conflicto esos intereses, el lucro versus el derecho a la información, por definición un negocio privilegia el lucro, por definición. Pero es que no hay vuelta a quedar. Entonces se necesita diversificar propiedad de los medios de comunicación. Eso es lo que manda la nueva ley de comunicación. ¿Por qué creen que están tan trompudos? ¿Por qué creen la campaña difamatoria con respecto a esa ley, que es muy buena? Por fin los ciudadanos se pueden defender de los abusos de la prensa. Pero entre otras cosas también tiene que el espectro radioeléctrico que pertenece al Estado ecuatoriano y antes lo acaparaban unos cuantos grupos económicos y mediáticos, ahora tiene que dividirse. 33% para el sector privado con fines de lucro, 33% para el sector público, que no es solo el gobierno, son los municipios, el municipio del Empalme, el Balsar, etcétera, universidades públicas, y 33% para el sector comunitario, es decir, para organizaciones de pueblos indígenas, para organizaciones de periodistas que quieren ejercer su periodismo sin este conflicto entre lucro e información. Y por eso pues se les desbarata todo su poder a esta gente que siempre acaparó el espectro radioeléctrico. Entonces por eso todos los ataques a la ley de comunicación. Pero ¿quién había leído esto en los medios? Que la ley de comunicación establece una distribución equitativa del espectro radioeléctrico. ¿Quién lo había leído? Eso se llama manipulación. No, 2 entre 4.000 personas, ¿verdad? Publican solo lo que quieren. Para defender a los ciudadanos, defender la verdad. ¡No! Para defender sus intereses. Que nadie se me equivoque, compatriotas. A estar muy atentos y a no dejarnos engañar por la prensa de siempre, opositora política del gobierno. Que nadie se pierda en eso. Los medios de información aumentan la confusión. Bueno, entonces tuvimos la entrevista en CNN con Ana Pastor. Siempre muy grato. Es una periodista muy profesional.
No, las entrevistas con Ana. Esta ya es la tercera entrevista que tenemos. Y les insisto, ya ha pasado a los anales periodísticos de España esas entrevistas con Ana Pasto. Pero así como hay muchas cosas buenas, compañeros, como esto es lo visible, porque hemos logrado todo esto, porque ya mandan ustedes, porque las prioridades ahora sí son las correctas. Ya no es pagar hasta anticipadamente deuda externa, anunciar el OCP, los ingresos van a un fondito, el FEIREP para recomprar deuda. Se disparan los bonos, si valían 100 ahora valen hasta 104, eso se llama economía y finanzas, se venden con premio, ¿no? ¿Y quiénes se hacían millonarios? Los tenedores de bonos. Y cuidado, que los tenedores de bonos no eran gringuitos, eran los mismos ecuatorianos, los mismos dueños de los periódicos, los bancos y todo eso. Entonces ahora ya no es que se paga hasta por adelantado deuda externa, ¿no? Primero se construyen escuelas, hospitales, vías, puertos, aeropuertos, infraestructura, servicios para el pueblo ecuatoriano. Todo esto ha sido posible porque ahora mandan las grandes mayorías. Pero esto molesta, porque es un cambio en el poder político. ¿Ustedes se imaginan a los dueños del universo? Cuando antes el presidente llamaba a preguntarle ¿qué le parece si nombra a tal persona de ministro? O se mandaban a los parientes de embajadores, a los parientes de los dueños de los medios de comunicación. Revisen la historia. ¿Cuántos Mantillas, cuántos Pérez ha habido de embajadores? No de carrera, nombrados. Ahí estaban los amarres, en primera fila, en los actos oficiales. Ahora no los invito yo a nada. Pedían que los recibieran en los directorios. Oye, como en Madrid, que el dueño, Ricardo, el director, como es presidente del grupo Prisa, es un conglomerado gigantesco en medios de comunicación, entre ellos Diario El País, al saber que yo estaba en Madrid, me hace llamar de su secretaria para decirme que quería reunirse conmigo y que podía a las 11 de la mañana reunirse. Como el presidente de la República, él poniendo la hora. Bueno, todavía me va a estar esperando el señor ese, ¿no? Ustedes están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a eso. ¿Ustedes se imaginan cómo se le ha movido el piso? Un presidente que no agacha la cabeza, que le responde. Un gobierno al que no someten. Entonces no saben qué hacer. Están descontrolados. Entonces, compañeros, tenemos, así como tenemos grandes avances, tenemos grandes enemigos que seguirán mintiendo, que seguirán buscando que le peguen un tiro al presidente y después rasgarse las vestiduras por la violencia, que con cosas como este de Sarayaku, que le da protección a los fugitivos, estará rogando, prendiéndole velas a todos los santos para ver si la policía organiza un operativo para capturar a esto, y hay muertos y luego hay una guerra civil y se cae el gobierno. Eso es lo que buscan, ¿no? Provocan, generan incidentes, etc. Y también tenemos poderosos enemigos externos, porque no pudieron comprar a nuestras cortes, porque no pudieron someter a nuestro gobierno. Veamos la mano sucia de Chevron, esa empresa corrupta y corruptora. Ya el pueblo ecuatoriano sabe que toda la semana aguantamos las mentiras de la prensa, ¿no? Barbaridad tras barbaridad. Pero todos esperan el sábado porque el presidente, con la verdad, le derrumba todas esas mentiras. Vamos al segmento La libertad de expresión. Ya es de todos, no solo de los pelucones, dueños de los medios de comunicación. Adelante. Y la corrupción, la mala fe, es que esto es corrupción, pero ni siquiera lo entiende. Utilizar su poder mediático para atacar a un gobierno porque lo odian, porque le cae antipático, porque no se sometió al proceso, al poder de la prensa, que no tiene límites ni escrúpulos. Pero, por ejemplo, Diario El País, ¿ya van cuántos? 52 artículos contra el gobierno. O sea, claramente hay una disposición de las altas esferas. Ataca a Correa, ataca al gobierno, hasta que retira la ley de comunicación, hasta que pida disculpas, no sé qué estarán buscando. Y hay periodistas éticos que jamás se van a prestar para estas jugarretas, pero hay de los otros también, ¿no? Como en todo grupo humano que hacen cualquier cosa por un mendrugo. Veamos la nueva mentira de Diario El País. Ahora resulta que la ley, tenemos un comisario para perseguir a los medios, es decir, la Superintendencia de Comunicación. Y con eso perseguimos a los medios opositores. ¿Saben cuáles son los medios opositores? El Universo y Diario Extra. ¿Sí se acuerdan de Diario Extra, no? Ese diario que ustedes lo exprimían y salía sangre, que fue sancionado por sacar una mujer ahí medio desnuda con unas frases ofensivas a la mujer, ya lo van a ver. Resulta que son perseguidos políticos ahora por Correa. Cualquier tontería que se habla, pero a esto le llaman prensa libre e independiente. Un poquito más de ética, un poquito más de verdad. Veamos el primer reportaje, adelante. Para Diario El País de España,
El gobierno ha creado un órgano que persigue a los medios privados críticos con el presidente. Escribe en un titular: la comisaría que vigila a periodistas y medios en Ecuador aplica la mano dura. Y dice Diario El País que la Superintendencia de la Comunicación es tan dependiente del gobierno que impone sanciones únicamente a medios privados y críticos. Diario El Universo y Diario Extra, condenados a pagar el 10% del promedio de su facturación trimestral. Medios críticos, dice El País. ¿No sabrá acaso que Diario Extra no es un diario político de opinión y que fue sancionado por el desnudo de una mujer en portada con un titular mezclado con morbo? Eso es normal para Diario El País. Pero ¿por qué este matutino no dice lo mismo de las sanciones impuestas a medios privados aquí en España por razones similares? En el año 2011, una televisora fue sancionada con 300.000 euros por exhibir, en el año 2004, el montaje de un desnudo de una famosa deportista. El Tribunal Supremo impuso esa sanción. Entonces, con la lógica de Diario El País, ¿ese tribunal fue creado para castigar a los medios independientes? 870.000 euros fue la sanción contra un productor y guionista de televisión por vulnerar el horario de protección infantil. La sanción fue impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, que para Diario El País bien puede ser gobiernista creada para atemorizar a los medios privados. Y en España hay más sanciones. Por eso, el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia se encarga de proteger a los niños de contenidos perniciosos, como la portada sancionada en Diario Extra. Lo que tampoco dice Diario El País es que en Ecuador existen 1.098 medios de comunicación. De estos, solo 22 son medios públicos, o sea que hay 1.076 medios privados y solo en 2, con justificaciones debidas, la Supercom, órgano independiente, aplicó sanciones. Pero a Diario El País, el caso de Ecuador le parece desproporcionado, porque supuestamente tiene una superintendencia, a la que el diario llama comisaría, creada para atacar a la prensa crítica con el presidente. Diario El País y sus tergiversaciones. Mentira comprobada. Es increíble la mala fe de alguien nos odia ahí. Y hay una directriz muy clara dada, ¿no? Porque no contratan la noticia, nada de eso. La sanción de Diario Extra fue a petición de un grupo de mujeres. ¿Y qué tiene que ver Extra con política? Pero Diario El País, que se persigue con mano dura a los medios críticos al gobierno. El Universo sí fue por pedir a SECOM, por esa caricatura de Bonil, que hasta ahora nadie me puede decir que fue una broma. Es una gran infamia, hecha con dibujitos. Pero ¿qué es lo que trataron de posicionar? Que Correa estaba tan loco que estaba persiguiendo el humor. El humor. Aquí está el humor de esta gente. Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio, un tipo que ha sido sancionado por calumnia, había estado huido otras veces, ahora lo quieren poner como un mártir, un activista, un periodista, porque sacó un título en una universidad cooperativa de Colombia cerrada por mala calidad académica. Ahora es periodista perseguido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad para mentir! Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción. Se le dijo que pruebe eso. Jamás lo pudo probar. Pero como es caricaturista y con dibujitos, esto es humor. No, señores. Tenemos que seguir defendiendo la verdad como el mayor tesoro. Uno de los mayores problemas de Ecuador y de América Latina es la tolerancia a la mentira. Eso nos ha destruido como sociedad. Yo sé que la historia me va a dar la razón en esta lucha. Por esto se sancionó al Universo. Y a Diario Extra, por sacar mujeres desnudas y esta potra ni sé cuánto, y fue a petición de un colectivo de mujeres. Pero Diario El País, yo tengo un comisario para perseguir y sancionar a los medios críticos al gobierno. ¿Se dan cuenta cómo se miente? ¿Pero se dan cuenta o no? Y la prueba, que los dos sancionados han sido medios privados. Claro, pues existen 1.000 y pico de medios privados y 22 medios públicos. Una diferencia de 51. Hasta un niño de 7 años sabe que si tiene 50 bolitas azules y una roja y mete la mano en una funda, la probabilidad de sacar unas bolitas azules, 10.000, es 50 veces mayor que la bolita roja, porque hay mucho más bolas azules que rojas. Entonces, la probabilidad
de que se sancione un medio privado cuando hay 1000 y pico, frente a un medio público donde hay solo 22, es 50-1. Pero díganle eso pues a los genios del país. No solo eso, ahorita hay procesos contra programas en canales que son del Estado ecuatoriano, como TC Televisión, por ejemplo, programas como Mi Recinto, pero eso no dice nada Diario del País, para que vean que prensa corrupta, deshonesta, sesgada, existe en todas partes, y estemos atentos para saber enfrentar las mentiras de esa prensa. Y todos los días, los diarios publicaban porquerías, todos los días. Y la publicaban en todos lados, incluso en España, ¿no? Y bien, vamos a otro video porque como la prensa, ahí está ese colectivo de jóvenes altruistas que están recogiendo firmas para defender el Yasuní. Nos han hecho creer que es el Yasuní o el petróleo. Eso es mentira, compadre. Están mintiéndonos. Jamás permitiría que se destroce el Yasuní. Son 500 hectáreas de Yasuní de 1 millón.